Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga en esta tarde, casi noche. Estamos aquí una vez más, gracias a la misericordia del Señor. Por la gracia del Señor estamos aquí, como cada sábado, trayendo una palabra de reflexión, una palabra de ánimo, de fortalecimiento, de levantamiento, una palabra de confrontación, hermano. Una palabra que alimente nuestra alma, una palabra que nos haga crecer, que nos hagan acercarnos cada vez más al Señor y que nos hagan ver nuestra condición y nos ayuden a obtener, hermano, la vida eterna. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en ella os parece que está la vida eterna, y es cierto, hermano. La palabra es la que nos muestra, hermano, cómo debemos caminar el camino que es Jesucristo. Y como cada sábado, hermano, estamos aquí para traer el estudio de la santa y bendita palabra del Señor. Así que sin mucho preámbulo vamos a empezar. Le damos gracias a Dios por toda la teleaudiencia, todo el que sigue nuestro canal, todo los que esperan cada sábado la palabra que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, pidiéndole como siempre, hermano, que se mantengan orando por este servidor, por este siervo, para que el Señor le siga dando fuerza y le siga dando entendimiento y sabiduría, y que siga poniendo las palabras adecuadas, hermano, que nos ayuden por encima de todas las cosas a aplicarnos esa palabra, hermano, porque es difícil la aplicación. Así que empezamos, hermano. El tema que tenemos hoy es: tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento. Vamos a estar tomando la cita de Jueces capítulo 6, un personaje llamado Gedeón, un personaje muy pintoresco, hermano. Es el segundo relato más largo del libro de los jueces. Así que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 11 en adelante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab, abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo Jehová, oiga esto, mirándolo el Señor, mirándolo Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Madián, en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Padre amado, mira, en esta tarde, Dios mío, casi noche, estoy delante de ti, Dios mío amado. Úsame como ese instrumento, Dios mío, para tu propósito, Dios, para el cumplimiento, Dios mío amado, de tus planes, Dios amado, en el nombre de Jesús. Mira a cada persona, Dios mío, que está, Padre amado, en estos momentos, atento, Dios mío, a la palabra que tú vas a traer, fortalécela, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús, y haznos entender, y haznos encontrarnos, y haznos conocernos nosotros mismos, Dios, y lo que tú has depositado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén. El libro de los jueces, hermanos. El libro de los jueces es un libro histórico o narrativo, donde muestra, hermano, la fidelidad de Dios en contraparte de la apostasía del pueblo de Israel. El libro de los jueces nos muestra, hermano, las caídas del pueblo de Israel, que caía constantemente en un debacle espiritual, caía constantemente en una bancarrota espiritual a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, hermano.
de tiempo en tiempo, el pueblo de Israel empezaba a caminar en base a los preceptos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, empezaba a caminar bajo la voluntad de Dios y todo marchaba a plenitud, todo era prosperidad, todo era bendición, abundancia, todo era armonía, hermano. Pero tan pronto ellos se desenfocaban, hermano, de su propósito y del papel que jugaba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era la punta de lanza del Señor para todas las naciones. Eran los encomendados, hermano, de reflejar a Dios, de reflejar a Jehová, el único Dios verdadero. Eran los encargados, hermano, de diseminar la grandeza, las maravillas y las proezas del Señor. Amén. El pueblo de Israel es la puerta hasta el día de hoy, la puerta espiritual que nos lleva, hermano, a conocer un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, pero a la misma vez nos lleva a conocer un Dios, hermano, exigente, un Dios, hermano, que exige obediencia, exige misericordia. Nos muestra un Dios compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, pero también un Dios, hermano, que demanda de las cosas que entrega, Señor. El pueblo de Israel, hermano, se desviaba constantemente de los mandamientos del Señor, y entonces Dios permitía que se levantara algún enemigo y lo subyugara. En este caso vemos que levanta a Madián y a los amalecitas y a los pueblos beduinos, hermano, para subyugar a Israel. Tan pronto leemos el relato del capítulo 6, el capítulo que vamos a tratar, que ya es por costumbre en el libro de Jueces, ver al pueblo caer bajo el yugo, caer en la esclavitud, caer bajo la opresión de cierto enemigo en el momento. Pero también vemos a Dios como levanta a un hombre, toma un instrumento, toma una persona para traer la liberación al pueblo. Y en este relato vemos algo, hermano, algo interesante. Y es que según el capítulo 6, como empieza a decir, vemos que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil. Un momento de mucha escasez, un momento de mucha precariedad, tanto material como espiritual, que lo vamos a ver más adelante. Pero también vemos en este capítulo 6 que Dios le demanda de lo que le ha entregado al pueblo de Israel. En este capítulo 6 vemos que Dios le muestra a ellos que el acto de él libertarlo no era tanto por los clamores de ellos, ni tanto por quizá por una manipulación de ellos, sino que era un acto de misericordia y de amor de Dios y de la fidelidad del Señor, porque el Señor cumple, hermano, su palabra. El Señor cumple con el pacto que tiene con dicha persona o dicha nación en el momento. Y el tema de hoy, hermano, es: tú eres el instrumento. Y este tema es un tema muy poderoso, hermano, y es porque Dios siempre se vale de un instrumento. Dios siempre se vale de recursos, ya sean naturales, ya sea humanos. Y en este caso, y en el libro de los Jueces, lo vemos que una de las particularidades de este libro es que nos muestra que Dios levanta hombre, Dios toma instrumentos en los momentos de dificultades. Dios tiene una persona señalada para enfrentar la dificultad en el momento. Y muchas veces nosotros mismos nos obstaculizamos, nosotros mismos no frenamos, nosotros mismos nos excluimos, nosotros mismos nos incapacitamos, hermano. Y no entendemos que esto no depende de quiénes somos, sino de quién es Dios en nosotros y de qué Dios ha depositado en nosotros y cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros, hermano. La palabra instrumento en el hebreo se deriva de un término que es Kelí, que se designa muchas veces, hermano, y en muchas de las oportunidades, hermano, como para vasija o para utensilios, todos los utensilios de barro, o puede ser para las herramientas que ayudan al hombre en la realización de su tarea, hermano. Kelí se traduce, hermano, generalmente como utensilio o vasija. Es lo regular. Usted puede hallar eso en Éxodo capítulo 31, versículos 7 al 9.
también Éxodo 40, versículos 9 y 10. Cuando se refiere muchas veces y cuando se trata de instrumentos de guerra, hermano, se traduce mayormente, hermano, instrumento, que él se traduce mayormente instrumento cuando se trata de asuntos de guerra. Y usted lo puede hallar en Ezequiel, por la altura del capítulo 8 o 9 de los primeros versículos, y el número 35, los versículos 18. Pero también vemos en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, en segunda de Timoteo, también aparece. En el Nuevo Testamento la palabra más frecuente que se utiliza es del griego. Por ejemplo, es ekeuos. Ekeuos. Esa es la palabra que se utiliza. Se designa como para vaso. S-K-E-U-O-S. Ekeua. Significa vaso, utensilio, objeto. Para eso así que se traduce la palabra del griego. Usted lo puede hallar en el libro de los Hechos, como ya le dije, capítulo 9, 9:15 por ahí, en el suceso de Pablo, cuando es tomado como instrumento. También los hallamos en segunda de Timoteo, capítulo 2:21, que se traduce vaso en ese momento. Y también, hermano, hay una palabra también que aparece también frecuentemente, y es oplón del griego, pero esta palabra se utiliza para arma. Romanos 6:13 se emplea este vocablo, hermano. Y todos sabemos que un instrumento, hermano, en el término que lo vamos a tratar, un instrumento es aquello que Dios escoge para la realización de una tarea o el cumplimiento de su propósito. Un instrumento en este caso es una persona humana, que en este caso es Gedeón, hermano. Y el pueblo de Israel estaba pasando, hermano, por una decadencia religiosa y nacional. Había una emergencia. Y cuando usted empieza a leer los primeros versículos no hablan claro, hermano. No hablan claro. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 nos muestra la situación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel, hermano. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Oiga esto, te vas a hallar esto con frecuencia. Señalando, hermano, la causa de su condición. La causa de su condición, porque tenemos que entender algo, hermano, que toda acción trae una reacción, hermano, y también trae una consecuencia. Y muchas veces no queremos reconocer y no queremos apartarnos de esas cosas que hacemos, hermano, que traen a nuestra vida dificultades. Y vemos que ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó. Escuche esto. El mismo Dios lo entregaba para que sean subyugados, para que sean esclavizados. Porque la justicia de Dios exige, hermano. La justicia de Dios nos hace exigencia. La fidelidad de Dios nos demanda obediencia. Y el pueblo de Israel aquí era que se perdía. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y si Dios le entrega mucho a usted, Dios le va a exigir mucho. ¿Entiende? Dependiendo el lugar o la posición que usted ocupe en la jerarquía del reino de los cielos, a usted se le va a demandar dependiendo de esa ocupación en la que usted tiene. Y el pueblo de Israel no comprendía esto, hermano. Y con mucha facilidad ellos se desviaban. Ellos con mucha facilidad le daban la espalda a Dios. A pesar de las proezas, de los prodigios, a pesar de los milagros, a pesar de las cosas que Dios viene haciendo, los pueblos que Dios venía limpiando, los obstáculos que venían quitando, a pesar del tiempo que pasaron en el desierto y Dios mantuvo su fidelidad con ellos, a pesar de todas, hermanos, los agravios que ellos le hacían a Dios, Dios se mantenía fiel. Dios se mantenía fiel. Y dice que Dios los entregó en manos de los madianitas por 7 años, hermano. Por 7 años. Los Madián descendían, hermanos, de la relación entre Abraham y su esposa Céntura.
de ese dios Madián. Madián aparece en muchos sucesos en cuanto al relato de la Biblia. Y ellos eran muy, aunque de manera lejana, pero tenían cierta relación con el pueblo de Israel. Recuérdense que cuando vendieron a Josué, quien compró a Josué como esclavo fue el pueblo, la caravana de Madián. Entonces, el pueblo de Madián aparece en muchos sucesos en la Biblia. Luego vemos el otro pueblo que dice, y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Hermano, que es que cuando estamos desenfocados de Dios, cuando estamos apartados de Dios, cuando tratamos, hermano, de burlar a Dios, hermano, nuestras murallas de defensa se caen. No podemos hacerle frente a nuestro enemigo. Nuestro enemigo obtiene la victoria sobre nosotros. Así es el pecado en nuestras vidas, hermano. Si le damos rienda suelta al pecado en nuestras vidas, el mismo pecado nos va a subyugar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel, hermano, no entendió esto, hermano. Que el ello apartarse de Dios, el darle la espalda a Dios a ellos, hermano, esto le traía muerte, le traía escasez, le traía debilidad, le traía, hermano, esclavitud, le traía pobreza, le traía miseria. Hermano, no tan solo física, sino también espiritual. Porque nuestra relación con Dios, hermano, cuando estamos bajo la providencia, bajo la presencia de Dios, cuando estamos en comunión, en obediencia, caminando derecho delante de Dios, hermano, tenemos una protección de parte de Dios. Y el pueblo de Israel, cada vez que desobedecía a Dios, hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios permitía que sean subyugados. Y Él mismo lo entregaba, hermano, para que sean subyugados. Y de esa manera ellos volvieran su mirada a Dios, hermano. Y dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Oiga esto. Esto nos muestra, hermano, la condición por la cual estaba pasando el pueblo de Israel. Ellos se escondieron en cuevas y en cavernas y hicieron lugares, hermano, donde podían librarse de la mano de los madianitas. Porque, hermano, cuando estamos mal delante de Dios, hermano, lo único que nos queda es huir, es correr, hermano, porque no podemos mantenernos firmes, porque no podemos resistir el ataque de nuestros adversarios, hermano. Y ellos estaban en cuevas como animales y en caverna, hermano, escondiéndosele a un pueblo que Dios se lo entregó. Cuando usted va al libro de Josué, vemos que casi el pueblo de Israel extermina a esta nación. Josué acabó con todos los reyes de esa nación, pero no en su totalidad, hermano. Y el mismo Dios le dice que estas naciones iban a ser para Israel, hermano, un tormento. Iban a ser un tormento y hasta el día de hoy lo son, un tormento para el pueblo de Israel. Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acompañados contra ellos destruían acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gazá, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Escuchen esto, hermano. Es que es imposible, hermano, que podamos disfrutar cuando estamos, hermano, caminando erróneamente. Miren, aunque tengamos, hermano, abundancia, no vamos a poder disfrutar de ella, hermano, porque falta, hermano, la comunión con Dios, falta la obediencia a Dios. Hermano, la Biblia dice claramente que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas. Entonces el pueblo de Israel, hermano, sembraba y no podía disfrutar de los sembrados. No podían disfrutar de sus bienes. Tenían que estar a oculta, hermano. Y cuando ellos acumulaban y ellos
prosperaban, venía el enemigo, hermano, y arrasaba con todo y le quitaba todo, hermano. Oiga esto, dice que eran hermano, como una multitud de langostas. Y esto nos lleva al libro de Joel, que fue uno de los castigos, de los juicios que Dios profetizó a través del profeta Joel. Y la langosta es un animalito, es un insecto, hermano, que de tiempo en tiempo devasta la agricultura, la vegetación en Israel. Y esto es algo terrible, hermano. Y eso nos lleva a una ilustración de qué era lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, por qué estaban pasando ellos por esa situación. Era una situación muy difícil, y eso, hermano, cuando lo llevamos a los términos espirituales, muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo, hermano, que buscamos a Dios con empeño, nos sometemos a Dios, tratamos por todos los medios de hacer la voluntad de Dios, de participar en las obras del Señor, de agradar a Dios, hermano, pero muchas veces nos descuidamos. Y la Biblia es clara cuando dice que no alimentemos, no le demos rienda suelta a la carne, sino que tratemos de someternos, de alimentar el espíritu. Porque en Romanos claramente dice que tú te haces esclavo de aquello a que tú obedeces. Entonces el pueblo de Israel, hermano, estaba pasando por esta situación, y muchos de nosotros pasamos por esto. Nos descuidamos, hermano, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, y nos mantenemos como que nada está ocurriendo, hermano. Y de un momento a otro viene, hermano, el enemigo y arrasa con todo. Y lo que hemos alcanzado, lo que hemos conseguido, logrado en el Señor, lo perdemos en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Por la desobediencia y por darle la espalda al Señor, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que también venían los amalecitas. Usted sabe la historia de Amalek. Amalek descendía de Esaú, y fue otra de las tribus o de las naciones que le causó mucho daño a Israel. Recuerden en el suceso cuando Moisés venía sacando al pueblo, que la tribu de Amalek no lo quiso dejar pasar, y ellos tuvieron que rondear y tomar otro camino, y el pueblo de Amalek lo atacó por la retaguardia, matando a los débiles, matando a los inofensivos. Y Dios no perdonó esto, y ya en tiempo de Saúl, en tiempo de la monarquía, Dios agarró al rey Saúl y le dio esta encomienda de terminar, de llevar a cabo el juicio que él había decretado con Amalek, y que había determinado que Amalek sea exterminado. Y vemos lo que la desobediencia de Saúl, hermano, porque la desobediencia es algo terrible, hermano. Y nosotros conocemos la historia. Recuerdan los tiempos de Elí, por la desobediencia y el agravio a la santidad y el agravio a la presencia del Señor. Vemos lo que Dios hizo en tiempo de Elí y lo que determinó para la familia de Elí. Es algo terrible y tenemos que tener mucho cuidado. Luego dice el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y esta aparición de este profeta, la Biblia no da nombre, en incógnito el nombre de este profeta. Lo que sí sabemos que la actividad profética de momento en momento Dios la activaba, y en este momento Dios manda a un profeta, manda un mensajero. Es una señalización de mostrarle al pueblo de que él accedía a sus clamores, a sus peticiones, y accedía a ayudarlo, a libertarlo. No era por una manipulación, como le dije al principio. No era porque ellos merecían. No era porque ellos estaban en la condición o en la posición delante de Dios para que Dios sacara la cara por ellos. Y muchas veces nosotros tenemos que entender esto. Muchas veces nosotros estamos en una situación, hermano, que Dios en su misericordia nos tiende la mano. Andamos haciendo cuantas cosas a nosotros se nos place, y se nos importa si Dios está agradado o no está agradado, y creemos que Dios está ciego a lo que estamos haciendo. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios piadoso, un Dios, hermano, de amor, un Dios de misericordia,
Y Dios de una u otra manera, hermano, no tiende la mano. Nos tiende la mano porque ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y dice claramente, hermano, que Dios le envió a este profeta y este profeta empezó a decirle a ellos y le trajo a coalición su infidelidad. Este profeta lo llevó a la historia y le empezó a decir cómo Dios lo sacó de Egipto, las cosas que Dios vino haciendo en el desierto, de las cosas que Dios lo libró, la posición que ellos habían tomado delante del Señor, el pacto que habían hecho. Y él le viene dando un resumen de todo lo que pasó y le dice al final, pero que ellos no han sido fieles porque ellos, hermano, ellos agarraron y se volvieron a los ídolos, a los dioses cananeos. ¿Entiendes? Y Jehová le dijo claramente a ellos, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Miren el problema aquí. Miren el problema aquí. Ustedes no han obedecido a mi voz, ustedes no me han escuchado, ustedes no han seguido mis leyes, mis estatutos, ustedes han hecho lo que ustedes les han querido y aparte de eso se han prostituido con los dioses que yo les advertí que no adoraran cuando entraran a la tierra en la cual están habitando. Pero tenemos que entender algo, que en medio de esta situación Dios necesita un ente, un vehículo, Dios necesita un instrumento para llevar a cabo la liberación del pueblo. Y en esta noche te vengo a decir claramente que ese instrumento eres tú, ese instrumento soy yo. Muchas veces, hermano, nuestra familia, nuestros hogares, muchas veces nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra nación, muchas veces nuestra iglesia, muchas veces nuestro trabajo, muchas veces una persona de manera singular o personal está pasando por una situación, el enemigo está, hermano, destruyendo todo, porque Amalek, hermano, eso es lo que significa, hermano. Madián, eso es lo que significa, hermano. Significa el enemigo que llega y destruye, el enemigo que llega y subyuga, el enemigo que llega y esclaviza. Hermano, yo no sé por lo que te está subyugando, lo que te está esclavizando, lo que te está destruyendo. Yo no sé lo que no te permite disfrutar de los bienes, porque muchas veces hay personas, hermano, que obtienen el fruto de su trabajo, pero ven como si fuera que el bolsillo está pichado, hermano, y no ven como el resultado de su esfuerzo. Hermano, tengo que decirte en esta noche que te falta algo y te falta someterte a Dios para que puedas resistir al diablo y él huya de ti. Te hace falta levantarte, te hace falta reconocer quién eres en Dios, te hace falta volverte a Dios para que puedas recoger del granero, puedas recoger de lo que has sembrado, porque lamentable es el caso, es una ley, de lo que tú siembras de eso vas a cosechar. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar de la carne. Si tú siembras para el espíritu, vas a cosechar del espíritu. Ahora, una cosa sí te digo, si le eres fiel a Dios, tú vas a ver los resultados. Y en esta tarde te digo que tú eres ese instrumento. Y Dios viene diciéndole, y dice en el 11, que el ángel se apareció. El ángel de Jehová se apareció. Esto del ángel de Jehová ha traído mucha controversia. Muchos dicen que esto es una teofanía de Jesucristo, una venida anticipada de la encarnación del Hijo de Dios. Otros no están de acuerdo con esa posición, respetamos la opinión que usted tenga. Hermano, pero sí se dice que Dios envió un mensajero, alguien en su representación, y tenemos que entender que los ángeles están al servicio de los santos y que los ángeles en el cielo están al servicio del Señor. Y Dios envió un ángel y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era la de Jehová, Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Escuchen esto. El lagar era el lugar donde se pisoteaban las uvas para hacer el vino. Pero él había tomado aquel lugar para sacudir el trigo. El trigo, recuerden algo, que el trigo, hermano, luego de ser golpeado para remover un poco la cáscara o la cubierta de la superficie del trigo, luego es sacudido
y tiene que hacerse en un lugar abierto donde el viento golpee fuerte, para cuando el trigo es sacudido, recuerdan la palabra que el Cristo le dijo a Pedro, te van a zarandear, que es sacudir fuertemente. El trigo es sacudido o zarandeado al aire, el aire se lleva esa paja, ese desecho, y simplemente queda el trigo, el grano de trigo. Pero Gedeón está allí, hermano, está cubierto. Algo que él tenía que hacerlo libremente, no lo hizo por temor a ser saqueado, a ser robado por los madianitas, por la horda enemiga. Y muchas veces en nuestras vidas no sucede lo mismo, hermano. Tenemos temor, y el temor, hermano, no es de Dios. Cuando andamos fielmente delante de Dios, hermano, no tenemos temor. Cuando andamos correctamente, andamos en obediencia bajo la voluntad de Dios, no tenemos temor. El temor no es de Dios, hermano. Y cuando vivimos en temor es porque no hay una seguridad. No hay, hermano, una condición segura delante del Señor. Nos sentimos, hermano, con algo. Hay algo en nosotros que no nos hace sentirnos seguros, no nos hace sentirnos protegidos, hermano, de parte del Señor. Y allí estaba Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y lo menos que él entendía, hermano, que lo que él estaba haciendo allí era lo que Dios lo iba a llamar. Era el depósito que Dios, el propósito que Dios había puesto sobre él. Lo más lejos que Gedeón tenía, que él era el instrumento, él era la punta de lanza para Dios libertar al pueblo. Lo más lejos que tenía Gedeón, que esa acción que él estaba haciendo allí, era lo que él iba a hacer, iba a provocar con el pueblo de Israel. Iba a traer un sacudimiento espiritual, un despertar nacional, un despertar político, hermano. Y Gedeón vemos que, hermano, que el ángel le dice, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo. Oiga esto, un hombre escondido, un hombre dándole mente a la situación por la cual estaba pasando, porque yo supongo que Gedeón, eso yo hablando, pensando yo en mi humanidad, mientras sacudía el trigo, hermano, pensaba por la situación que estaba pasando el pueblo, porque era algo que él tenía que hacerlo al aire libre y lo estaba haciendo a oculta. Lo que era de él tenía miedo de que se lo quitaran, escondiendo lo mismo de él, lo que él tenía derecho a disfrutarlo, hermano. Y el ángel de Jehová le dice, Jehová está contigo. Oiga esto, ¿cómo Jehová está conmigo? Y yo estoy ahora mismo con temor. Y estoy siendo soyugado, asediado, estoy bajo acechanza. Porque nosotros como creyentes muchas veces estamos bajo acechanza del diablo. El enemigo siempre está en acecho, esperando la oportunidad para saquearnos, para robarnos, para quitarnos lo que Dios nos entregó, hermano. Y el ángel le dice, Jehová está contigo. Y lo más lejos que tenía Gedeón era que tenía el respaldo de Dios, tenía la aprobación de Dios. Y oiga la otra palabra que dice el ángel, varón valiente. Oiga, varón valiente y esforzado. Oiga, como valiente, un hombre que se está ocultando. Como esforzado, un hombre que está viendo la condición que está el pueblo y él prefiere ocultarse a disfrutar de lo de él, cuando hay muchas personas que están pasando por precariedad, están pasando por mala situación. Quizás muchas personas en ese momento, según vemos el contexto general del capítulo, y por el contexto general del libro y el contexto general del capítulo que estamos tratando, vemos que el pueblo de Israel constantemente pasaba por precariedad, por necesidad, pasaba por escasez, por hambruna. Y en ese momento yo supongo que él escondido, limpiando su trigo para luego disfrutarlo él y lo suyo. Sí, y mientras mucha gente estaba en escasez, y Dios le dice varón valiente y esforzado. Porque muchas veces sabemos la situación, sabemos el problema, sabemos la precariedad por la cual está pasando dicha persona o está pasando dicho lugar, o en el contexto religioso está pasando nuestra iglesia, nuestra congregación, el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, como tenemos recursos, estamos reabastecidos, tenemos lo que le llaman, hermano,
ese extra guardado para el estado de emergencia, nosotros nos aseguramos nosotros y no importa por lo que esté pasando el otro. Muchas veces vemos a algunos hermanos a la vista nuestra que están pasando por escasez espiritual, por bancarrota espiritual, y nosotros no hacemos nada porque nosotros estamos seguros. Y Gedeón estaba en la misma situación, hermano, pero Dios le está llamando valiente y esforzado. O sea, Dios está utilizando estas palabras, hermano, para traer un avivamiento a Gedeón, para traer una autoconfianza a Gedeón. Porque según los versos que vamos a tratar, vemos que Dios lleva a Gedeón a tener un encuentro con él mismo, a conocerse él, para que luego pueda conocer a Dios, a conocer lo que él portaba, que no sabía que portaba, para luego llevar a cabo el propósito de Dios. Y vemos que luego el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío. Gedeón todavía no sabe que es el ángel de Jehová, según la expresión. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres no han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oiga esto, porque muchas veces caemos en este estado. Muchas veces no analizamos, no vemos la circunstancia, el porqué de la situación. Y Gedeón empieza a indagar a Dios. Gedeón empieza, hermano, a cuestionar a Dios, a cuestionar el poder, la autoridad, la soberanía de Dios. Y Gedeón le dice, y Jehová está con nosotros, miren la situación en la que estamos. Como quien dice, ¿dónde está Él? Él nos desamparó, Él nos dejó solo, Él se olvidó de nosotros. Y lo que Gedeón no sabía era que ellos eran los que se habían olvidado de Dios, ellos eran los que se habían apartado de Dios, ellos eran los que se habían alejado del Señor, hermano. Que el problema venía por, hermano, la desobediencia del pueblo. Y Gedeón empieza a cuestionar a Dios y empieza a hacerle preguntas a Dios, pero no lo hacemos, no digo esto en una forma de tampoco condenar a Gedeón, porque nosotros tenemos que ponernos en la situación por la cual está pasando Gedeón, porque hay que estar en los zapatos de la persona en el momento. Hasta usted y yo podemos caer en ese mismo estado que cayó Gedeón, a preguntarnos, y muchas veces nosotros caemos en ese estado porque no sentimos a Dios por ninguna parte y solamente estamos viendo la situación adversa, estamos viendo el problema, el levantamiento, la dificultad, la escasez. Muchas veces estamos viendo esas cosas, pero no nos autoanalizamos, que era lo que debía hacer Gedeón, autoanalizarse él y autoanalizar la condición del pueblo en el momento delante del Señor. Porque tenemos que entender algo, hermano, que el pecado corta, hermano, corta nuestra comunicación, nuestra relación con Dios. El pecado, hermano, frena a Dios. El pecado le da autoridad al enemigo de operar y quita autoridad a Dios de trabajar en nosotros o a favor de nosotros. Y luego el ángel le dice, oiga lo que dice, y mirándolo Jehová. Mirándolo Jehová, Dios lo contempla y se queda mirándole. Yo me imagino que Dios observa la fragilidad humana de Gedeón, porque Dios conoce al hombre, Dios fue quien lo creó. Y quizás Dios mirándole dice, ay, mijo, si tú supieras, si tú entendieras, yo supongo, y mirándolo Jehová, oiga lo que dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Oiga lo que le dice Dios, ve con esta tu fuerza. Jehová primero le dice esta, o sea, con mi fuerza, que va a ser tu fuerza, con los recursos que van a ser tus recursos, con la autoridad que va a ser tu autoridad. Porque recuerden de que el tema es el instrumento y Gedeón es el instrumento. Y todo instrumento tiene que tener autoridad de parte de Dios, legalidad de parte de Dios. Tiene que estar bajo la unción de Dios, bajo la presencia de Dios. Tiene que tener el respaldo de Dios, porque si no, usted no es instrumento de Dios. Y hoy en día vemos muchos instrumentos, pero hermanos, son instrumentos que buscan sus propios beneficios,
instrumentos que buscan su propia fama, instrumentos que buscan su propio parecer, su propia opinión. Y en esto cayó Gedeón más adelante, lo vemos. Después de la protirmería de la historia de Gedeón, lo vemos que Gedeón terminó, hermano, menguando en su fe y haciendo las cosas en base a su propio entendimiento. Y muchos de nosotros muchas veces caemos en esto, hermano. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, con la fuerza que yo te voy a dar, que va a ser tu fuerza. Porque entendemos, hermano, que nosotros no tenemos ninguna cualidad, hermano, para poder cumplir los propósitos de Dios. Somos capacitados por Él, somos ministrados, revestidos por Él, por el Espíritu Santo, para poder llevar a cabo y ser de bendición y de edificación, hermano, a la iglesia, a nuestro entorno, a nuestra familia. Hermano, es tiempo de levantarnos y entender que somos instrumentos de Dios. Es tiempo de conocernos a nosotros para conocer a Dios y luego llevar a cabo el propósito de Dios como instrumento de Él. Y dice luego, ve con esta tu fuerza, Dios lo envía. Pues sal de aquí, de este escondite, ya no es tiempo de estar escondido. Es tiempo ya de libertar al pueblo, es tiempo de que tú le des la victoria al pueblo. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Dios habla en tiempo determinado, dice salvarás, no vas a salvar, ni quizás salvarás. Dios le dio la victoria a Gedeón. Dios le dio la victoria, Dios le dio, hermano, lo positivo de la obra que Gedeón iba a llevar a cabo. O sea, antes de Gedeón entrar al propósito de Dios, o de empezar a cumplir el propósito de Dios, ya Dios le había dado la victoria. Y tú salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Vamos a hacer un pare aquí, hermano, para que entendamos algo. Tenemos que entender, hermano, que nuestro ministerio, hermano, depende de cuánto esté sometido o bajo la voluntad de Dios. Vemos muchas personas, hermano, haciendo muchas obras, haciendo muchas cosas para la causa del reino. Vemos muchas personas, hermano, entre paréntesis, entregado a la causa de Dios. Pero, hermano, la confiabilidad del resultado positivo que vamos a obtener de lo que estamos haciendo para Dios es cuánto Dios está en medio de esa situación, cuánto Dios está dándonos, hermano, la cobertura, la autoridad, cuánto Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Porque claramente siempre digo y siempre analizo una palabra que siempre expreso, y es que esto no consiste en lo que hagamos para Dios. Esto consiste en cuánto Dios aprueba lo que estamos haciendo para Él, en cuánto Dios está de acuerdo con nosotros en lo que estamos haciendo. Esto consiste en si Dios te envió o te hizo o te mandó a hacer lo que estás haciendo para Él, hermano. Y por eso es que aquí dice claramente, no te envío yo, o sea, soy yo que te estoy enviando. Independientemente de todas las excusas que tú me quieras poner, porque recuerden, hermano, que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le puso excusa a Dios: yo soy gago, no sé hablar. Luego vemos a un Jeremías que le dice: pero yo soy niño, soy muy niño. Y Dios le dice: mire, lo que yo te diga que diga, tú vas a decir, donde yo te envíe, tú vas a ir. Porque, hermano, nuestro ministerio, nuestra vida como creyente, todo lo que somos o alcancemos o vayamos a hacer, depende de cuánto Dios esté en el asunto, hermano, de cuánto Dios esté agradado de eso. Entonces dice el 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Entonces Gedeón empieza a ponerle traba a Dios. Gedeón empieza a poner sus ojos en sus cualidades, en sus propios recursos, en su autosuficiencia. Y muchas veces como humanos caemos en esta condición. Pedro cayó en esa condición y le dio problemas hasta los fines de su vida ministerial y de su vida como creyente. Le dio problemas a Pedro. Pedro tuvo muchos problemas, hermano, y fue por esto, por la autosuficiencia. Tenemos que entender, hermano, que no dependemos. Somos instrumentos de Dios, pero no dependemos de nuestras cualidades. Dios no busca, hermano, una persona
por su preparación académica, Dios no busca una persona por su estatura, por su inteligencia, por su sabiduría, por sus recursos materiales. Dios no busca una persona por esas cosas. Gedeón lo que era un simple agricultor. Y vemos en la Biblia que el sinnúmero de hombres que Dios llamó no siempre estaban en el palacio. Eran hombres campesinos, hombres, hermanos, que estaban detrás de un ganado. Hermano, hombres de bajos recursos. Vemos a los discípulos, eran pescadores. Dios no anda buscando gente, hermano, de renombre, de buena posición. Dios anda buscando una persona, hermano, simple y llanamente, que esté dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios. Que esté dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios y que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios, hermano. Y Gedeón empezó a decirle, pues yo soy el menor y mi familia es la menor. Yo no vengo de una familia de renombre. A mí, ¿con qué voy yo a librar a Israel? Yo no tengo cualidades. Y esta expresión de Gedeón fue muy buena. Fue muy buena. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente, hablando del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo, hermano, el capítulo donde a Pablo habla de la visión que tuvo grandemente. Pero él dice que Dios le puso un aguijón y él constantemente vivía clamando a Dios que le quitara ese aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Luego Pablo más para adelante dice que mientras que él se va a hacer más débil para que el poder de Dios se perfeccione en él. Que mientras más débil es, más fuerte es. Pero esta debilidad no es una debilidad, hermano, que nos da licencia a pecar. Una debilidad que nos da licencia, hermano, a vivir una vida de baja estima hacia nosotros. Tenemos que entender quiénes somos en Dios. Y Dios está llevando a Gedeón a este estado a que se conozca a él y conozca lo que Dios había depositado en él. Y Pablo decía esta cosa no era porque Pablo se menospreciaba él mismo, sino que Pablo entendía, hermano, que mientras menos él confiaba en sus habilidades, en su capacidad, más el poder de Dios se manifestaba y operaba a través de él. Y esto es lo que tenemos que entender. Tú eres el instrumento que Dios escogió para libertar tu familia. Tú eres el instrumento que Dios escogió para alimentar tu entorno, tu barrio, tu nación. Tú eres el hombre que Dios escogió para cumplir grandes propósitos. Tú eres el instrumento que Dios escogió, hermano, para hacerle frente a la potestad de Satanás. Tú eres ese instrumento. Dice, Jehová le dijo, ciertamente, oye, te aseguro, escucha bien, te aseguro, soy yo quien te lo dice, yo estaré contigo. Oiga esto, yo estaré contigo. La Biblia dice claramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. También la Biblia dice claramente, hermano, que grande es la fidelidad de Dios con quienes les temen. Amén. Entonces, Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Cristo dijo claramente a sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios es fiel en su fidelidad, hermano. Y si Dios lo envió, Dios lo va a respaldar. Si Dios te tomó como instrumento, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dejemos ya de ponerle trabas a Dios, hermano. Y entendamos que somos el instrumento de estos tiempos que Dios nos escogió, hermano, para libertar, para sanar, para enfrentar, hermano, la potestad satánica. Y dice la Biblia, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oiga esto, luego vemos más adelante que Gedeón, hermano, con el respaldo de Dios, causa un revuelo nacional, aviva el espíritu de muchas personas, de muchos hombres, y se levantan mucho a respaldar a Gedeón, porque cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, tiene que haber una evidencia. Van a haber personas que Dios la va a poner a tu lado. Las personas van a creer en tu ministerio, las personas van a creer en lo que tú eres, lo que tú portas. Hermano, cuando hay respaldo de Dios, tú no vas a tener, hermano, que estar comprando gente, sobornando gente, vas a tener que estar allantando gente, vas a tener que estar atrás llamando gente para que te ayuden, para que te respalden, porque el mismo Dios y lo que tú vas a aportar en Dios, ellos van a entender que tú eres el instrumento que Dios está usando en el momento y vas a recibir el respaldo, vas a recibir el sometimiento.
Todas estas cosas las perdemos, hermano, cuando no tenemos el respaldo de Dios, cuando andamos de espalda a Dios, cuando andamos en desobediencia a Dios. Y dice, como a un solo hombre. Y luego vemos que Gedeón, Dios le dice, espérate, yo veo como mucha gente. Yo veo como mucha gente. Y Dios hizo una depuración. Dios limpió y solamente 300 hombres se quedaron con Gedeón luego de haber una multitud grande. Luego de ver una multitud grande. ¿Y por qué Dios muchas veces hace esto, hermano? Dios muchas veces hace esto, hermano, para que los hombres no se tomen la gloria. Así que en esta noche yo te digo claramente, tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Amén. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano, y entendamos que tú eres el Gedeón, tú eres el instrumento que Dios quiere usar, tú eres el vaso, el utensilio que Dios va a usar para honra. Así que no te limites más, permite que Dios te lleve a conocerte a ti mismo, para que luego puedas conocer lo que Dios ha depositado en ti y para lo que Dios te ha escogido. Así que, hermano, espero que esto le sea de bendición y que haya fortalecido a alguien. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor, la misericordia de Dios nos siga cubriendo y guardando, y que la gracia del Señor nos fortalezca. La luz de la palabra, su hermano Alfredo. Así que denle al link y compartan el video, compartan este estudio, hermano, que es de bendición para nuestras almas. Dios le bendiga. Padre, te doy gracias, toda la gloria es tuya. Hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Hasta aquí me has dado la fuerza, el ánimo, la sabiduría y el entendimiento. Señor amado, ahora que tu palabra causen el efecto por la cual tú la has enviado en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.